Si compartimos pantalla. Para tener la parte de repaso. Si ustedes recuerdan, habíamos estado hablando del perfil sirve, que significa básicamente que Dios nos ha dado dones espirituales. Eso significa la S, que Dios ha permitido experiencias como guías en cada uno para su propósito, que Dios nos ha creado de una forma natural para relacionarnos con los demás, un tema súper interesante, de que somos todos seres humanos, hombres y mujeres, pero con condiciones distintas, genéticamente, hecho todo así por Dios, para que nos relacionemos de una forma natural con los demás. Es lo que nos hace ser no islas aisladas, sino que pueden sostenerse mutuamente. No somos independientes ni completamente dependientes, sino que somos interdependientes. Y Dios ha provisto oportunidades para el desarrollo y la vocación, las habilidades de cada uno, lo que se completa con que Dios es que hace arder el corazón con entusiasmo. Y habíamos estado viendo, decimos en este repaso rápido, el tema de escogiendo las personas idóneas. Y hablábamos de que parte del trabajo que vimos, que vamos a ver en la primera de esas lecciones, es cómo preparar a los demás, o cómo parte del trabajo de los líderes está influenciado por motivar para servir, evaluar a los que servirán y comprende sus necesidades. Eso de comprende sus necesidades es precisamente lo que vamos a tratar más a fondo en esta noche. Y recordábamos del primer punto de motivados para servir, la historia de Jesús invirtiéndose en los demás, capacitándolos a los discípulos, lo que vamos a ver hoy en otra faceta de la vida y el ministerio de Jesús, y cómo el ejemplo de Pablo y Bernabé se mostró en Antioquía, donde ellos se entregaron a la iglesia por todo un año completo. Hablamos también, dice, y hoy escoja una persona idónea, y fue la penúltima clase, donde vimos cómo motivar a alguien para que se involucre en el ministerio no es suficiente. Los líderes servidores guían a aquellos que animan a unírseles en el ministerio. Y Jesús les dijo, los haré pescadores de hombres, pero no dejó a Simón y Andrés, recordamos esa clase, que se la arreglaran por su cuenta, sino que el Señor se invirtió 3 años, los 3 años de su ministerio, preparándolos para lo que los había llamado a hacer. No solamente los llamó, sino que los adiestró, los capacitó. Y vimos que el segundo paso es evaluar a los que servirán. Y dijimos en esas clases que evaluar tiene 2 aspectos. El líder servidor evalúa a los que prepara, les expone las normas del discipulado y prueba su disposición para servir. Y ahí es que decíamos en esa clase que debemos hacer entender a los discípulos las altas normas que demanda el Evangelio. Seguir la vida o el camino, el ministerio que señala Jesús, no es algo que pueda soportar todo el mundo. Como dice la historia de Lucas, capítulo 14, 25, grandes multitudes iban con él, con Jesús. Sin embargo, él sabía, el mismo Jesús, que la mayoría no tenía la menor idea de lo que significaba seguirlo. En verdad que la negación de uno mismo que exige el Evangelio no es algo que todo el mundo pueda soportar. Jesús fue muy claro al exponer el precio del discipulado. Y al maestro no le quitó el sueño
Demandar a la gente que se negara a sí mismo, con tal de mantener, no cedió en su alta exigencia del discipulado, solo con tal de hacer que la gente le siguiera. Sencillamente mantuvo sus altas normas y dijo a la gente a lo que se comprometía si le seguía. Precisamente el ejemplo que pone el Señor de el que edifica un edificio, o el que empieza a edificar y luego se devuelve o no termina y es burla de la gente, es un ejemplo en el que el Señor se refiere a las personas que inician el camino del Evangelio y luego terminan devolviéndose. No se puede o no se debe esperar demasiado tampoco de una persona antes de que madure en el Señor, pero sabemos que es por medio del Espíritu Santo que podemos persistir, perseverar con todos los difíciles que puedan parecer en algún momento las normas del discipulado. El segundo punto era que el líder servidor evalúa a los que prepara para conocer sus habilidades, eso después de conocer que están dispuestos a pagar el costo del discipulado. Y cuando conoce sus habilidades, el líder servidor, eh, y conoce además los dones relacionados con el ministerio que esa persona va a ejecutar, es entonces cuando le encomienda trabajo o lo encamina. Y ahí estaba, no lo vamos a leer de nuevo, el ejemplo de Timoteo, de Pablo con Timoteo. Decíamos en ese momento, ¿tiene usted identificados a individuos que se están desarrollando en Cristo, que son personas confiables y fieles? ¿Conoce usted sus perfiles? Si la respuesta es sí, ¿qué le dicen esos perfiles? Y si la respuesta es no, dedique un tiempo para guiarlos a través de este estudio. Definitivamente estamos en la parte no de derramar todo el conocimiento que vamos adquiriendo para nosotros mismos, sino derramarlos en los demás. Que así como hemos recibido de gracia vayamos dando, y que no solamente nos quedemos con el conocimiento que tenemos nosotros, sino que lo pasemos para que se ensanche la obra del ministerio. Y hoy, esta es la clase, comprenda sus necesidades. Y les pido, mi hermano, que consideremos una pregunta antes de ver estos puntos. ¿Comprende el Señor tus necesidades? Hemos dicho al Señor, el Señor está consciente de las necesidades completas que tenemos. Tenemos la confianza con el Señor para decirle cuáles necesidades tenemos. O sea, hemos podido verbalizar ante el Señor, decirle al Señor, Señor, mis necesidades específicas, y no estoy hablando necesariamente de las necesidades materiales y de salud y demás, sino aquellas necesidades que son del carácter. Hemos tenido la confianza, la sinceridad de hablar con el Señor y confesarle cuáles son esas nuestras necesidades. Pues en esta clase, en los pocos minutos que nos puedan quedar, queremos ver el tercer paso para adiestrar a los demás. Y cómo Jesús, en el caso de Jesús, cómo él vio, determinó las necesidades de sus discípulos. Y veremos dos formas, básicamente, y hasta ahí es la clase, para comprender las necesidades de las personas que usted adiestra. ¿Qué palabra, si podemos buscar la palabra de Dios, de los siguientes versículos indican el proceso de adiestrar a otros? Primera de Tesalonicenses 5:11, si lo podemos buscar. Primera de Tesalonicenses 5:11, que dice: aquí está Joel David.
pero no sale en la televisión. 5:11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como ya lo hacéis. ¿Qué palabras de este versículo indica el proceso de adiestrar a otros? Bueno, por supuesto que lo dice edificar unos a otros. Y lo dice también, podemos indicar además, animaos. Ambas cosas nos hablan del proceso de adiestrar a otros. Y en el caso de Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, hemos visto tantas veces a Pablo adiestrando a Timoteo. Segunda de Timoteo 2, versículo 2 dice, lo que has visto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué nos indica en 2 de Timoteo 2:2 el proceso para adiestrar a los demás? Lo que hemos oído y que a hombres fieles les sea encargado enseñar a los demás. Como líder servidor, cada uno debe motivar a los demás para ministrar juntos. También, como líder servidor, cada uno debe capacitar a los que ya le ha pedido que sirva. Y hoy aprenderemos el próximo paso para edificar a otros para el ministerio. El tercer paso, pues habíamos visto dos la semana pasada, es comprender sus necesidades y satisfacerlas. Y vamos a ir al libro de Mateo, Mateo 17, del 14 al 21, donde Jesús adiestra a sus discípulos luego de comprender sus necesidades. Y aquí en Mateo 17, 14 al 21, cómo Jesús lo hizo. Dice la palabra de Dios, Mateo 17, 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género solo sale, no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué le preguntó el Señor a los discípulos? El versículo 15. ¿Qué le preguntó al Señor? ¿O qué le pidió al Señor el padre del muchacho lunático? Que tuviera misericordia de su hijo, porque padecía muchísimo y muchas veces caía en el fuego y muchas veces en el agua. ¿Y qué dijo el hombre acerca de los discípulos de Jesús? Que lo había traído a ellos, pero no lo habían podido sanar. Así que después que los discípulos tratan de sanar al muchacho, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y por qué no pudimos sacar a ese demonio? Definitivamente, aunque en la versión Reina Valera dice lunático y en la Biblia de las Américas dice que es un muchacho epiléptico, no hay dudas de que Jesús y la misma palabra de Dios llama
a lo que poseía o a lo que había en aquel muchacho un demonio. Y los discípulos que trataron de sanar al muchacho, que preguntan por qué no pueden sacar el demonio, Jesús les responde en los versículos 20 y 21. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ya ahí Jesús estaba comprendiendo su necesidad y estaba dándoles la receta, la solución a esa necesidad. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero ese género solo sale o no sale sino con oración y ayuda. Jesús sabía por qué sus discípulos no habían podido sanar al muchacho y sencillamente, para resumirlo, es porque no tenían una vida consistente de oración y de ayuda. Les dijo que carecían de eso. Y al observar el fruto del ministerio de los discípulos, Jesús entendió que necesitaban confiar y orar más, de lo cual, por supuesto, el Señor les había dado mucho ejemplo. El maestro adiestró a los discípulos observando en este caso su necesidad y entendiéndola además. ¿Cómo aplicaría esto usted? ¿Cómo aplicaríamos esto a alguien que estamos adiestrando para el ministerio? Si vemos el ejemplo de Jesús, sencillamente Jesús observaba a los discípulos mientras los seguían. Y de igual forma, cuando estamos interesados en el discipulado de alguien, en quien sea, en un hijo, en un hermano nuevo en la fe, en un compañero de trabajo que ha conocido del Señor, en cualquier persona a quien estamos siguiendo, discipulando, adiestrando, podemos comprender las necesidades de esa persona si observamos cómo se desenvuelven en el ministerio. Es lo que se llama ser mentor, que lo vamos a ver en una clase más adelante. Y eso además nos permite ver qué necesita cada uno para convertirse en un siervo más eficiente. Aunque, por supuesto, la iglesia nunca puede compararse con una empresa secular, todos sabemos cómo los procesos de inducción o de orientación, de entrenamiento en las empresas más eficientes encaminan con un mentor que normalmente es el supervisor de cada empleado para que esa persona desarrolle todo su potencial en el puesto para el que ha sido contratado. Definitivamente una forma de comprender la necesidad de una persona es observarla mientras ministra. Adiestrar a alguien significa dedicar tiempo para estar con esa persona, como una sombra, mientras ministra para evaluarla y entender sus necesidades. En el béisbol eso se da mucho, los que sirven de coach, de los peloteros que aspiran a ser de grandes ligas, en los deportes y en muchísimas facetas de la vida humana se da ese mismo principio. Escuchar, además, es otra forma de comprender las necesidades de las personas que están adiestrando, que estamos adiestrando. No todo el mundo tiene esa confianza para hablar, para derramar o decir sus necesidades. Y de ahí la pregunta inicial de la clase. ¿Tenemos la confianza completa ante el Señor de decirle con todo detalle cuáles son las necesidades que tenemos? Definitivamente, como la relación que llevamos con el Señor es una relación íntima, personal, de completa, de total intimidad, debemos tener la capacidad de expresarle nuestras necesidades más profundas, porque en el caso del Señor, Él escucha. Y por medio de la palabra, su Espíritu Santo nos ilumina para enseñarnos lo que debemos hacer.
Escuchar definitivamente es uno de los ejercicios más importantes que cualquier maestra, mentor, supervisor, jefe, funcionario, el rol no importa que tenga, escuchar es una de las mejores virtudes que cualquier persona puede tener. Y dice el autor de la clase, al igual que mi hija necesitaba ayuda para batear, en el caso, en el ejemplo que él pone de su hija en una liga de béisbol, los que usted prepara a veces le pedirán ayuda. Asegúrese de dedicarles tiempo para escuchar y responder. La escucha activa es algo tan importante que abre todas las puertas. Cuando una gente no tiene el hábito de escuchar, limita bastante la capacidad de que los demás puedan expresar sus necesidades. Y el ejemplo que sigue precisamente está en Lucas capítulo 11, los versículos 1 al 4, donde vemos un ejemplo muy parecido. Lucas capítulo 11, los versículos 1 al 4, que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Wow, qué tremendo. ¿Cómo hubiéramos visto algunos de nosotros una petición de los discípulos diciendo como Juan también lo hacía? Es probable que Juan el Bautista, es probable que hubiéramos reaccionado negativamente. Ah, con que Juan le enseñó a ustedes y entonces ustedes me están trayendo eso en la cara de que Juan sí lo hacía y yo todavía no lo he hecho. Y sigue diciendo, y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Los discípulos observaron que Jesús o cómo Jesús realizaba muchos milagros entre las personas y también lo vieron orando durante muchas horas. Todos sabemos, lo vimos en algunas clases pasadas, al principio del libro de Marcos y también en el libro de Lucas, cómo Jesús se apartaba siempre de madrugada para buscar al Señor, para buscar la presencia de Dios, para estar en medio de la fuerza o buscar la fuerza, la fortaleza, como en Getsemaní, que solo podía dar el Espíritu Santo. Percibieron la necesidad los discípulos del poder espiritual en sus vidas y querían tener, por supuesto, lo que vieron en la vida de Jesús. Y una vez, cuando Jesús regresó de pasar un tiempo en oración, uno de sus discípulos o los discípulos le piden que los enseñe a orar, a orar. Y el maestro responde a esa necesidad enseñándolos. Qué bueno, hermanos, cuando podemos satisfacer las necesidades de la gente y dar la respuesta adecuada justo en el momento preciso. Jesús comprendía la necesidad de sus seguidores porque escuchó sus peticiones y adiestraba a los 12 para el ministerio al enseñarles una oración en respuesta específica a su pedido cuando le preguntan acerca de ese hábito en su vida. Así que un modo adicional para comprender las necesidades de lo que usted adiestra o sirve es escuchar sus peticiones. Habíamos dicho, comprende sus necesidades y las satisface, se da cuenta de lo que está pasando y entonces acciona de esa forma
Y la otra manera es que escucha. Escucha, ve, escucha y comprende las necesidades. Y hermanos, aquí termina la clase por esta noche. Recordemos, enfoquémonos en que Dios nos ha dado, nos está dando la oportunidad para ayudar a edificar la iglesia, adiestrando a los demás para servir. Hasta aquí lo vamos a dejar y todavía nos quedan unos 5 minutos. Nos quedan todavía unos 5 minutos y quisiera de nuevo invitarles a que participemos con alguna opinión, reflexión que podamos tener para compartir con el grupo. Que el Señor me le bendiga mucho y seguimos además en la parte que sigue de clama. Dios le bendiga.